Dios les bendiga, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Olvera y tengo la bendición de compartir con ustedes la lección número 2 del Anuario de Matrimonios. La lección pasada ya nos habían comentado el tema que vamos a estar escudriñando en este mes con la ayuda del Señor, y lo reitero para ustedes, es decadencia espiritual. Nuestro texto para este mes se encuentra en Cantares 8:7. Les invito a que, si pueden hacerlo, tomen la Santa Biblia en sus manos y lean junto conmigo lo que nos dice Cantares 8:7 con la ayuda del Señor. Amén. Si ya lo tienen a su consideración, daremos lectura unidos a este texto de la palabra del Señor, y dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Nuevamente lo repetimos con la ayuda del Señor y dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Ahora les invito a que, puestos en pie, elevemos al Señor una oración para comenzar con la lección de este día. Cerrando nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, por los matrimonios que están presentes en esta lección, para, Señor, escuchar el consejo de tu palabra, el consejo oportuno, el consejo sabio que tú nos das, bendito Dios, a través de la Santa Biblia, Padre Celestial. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que cada uno de los matrimonios sea edificado, Padre Celestial. Los que están, Señor, al tanto de estas transmisiones, Padre Celestial, y los que más adelante han de verlas, bendito Dios, te rogamos que tu presencia sea en cada matrimonio, en cada corazón, bendito Dios amado, y que, Padre Celestial, cada uno sea edificado, Padre Celestial. Muchas gracias te damos, porque confiamos que tú nos escuchas y haces más por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Vamos a considerar, con la ayuda de Dios, el texto de esta lección. Les invito a que leamos unidos lo que nos dice el Salmo 106:43 con la ayuda del Señor. Salmo 106:43 con la ayuda de Dios. Dice así la palabra del Señor. Si ya lo tienen a su consideración, les invito para que leamos unidos. Dice así el Salmo 106:43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Nuevamente lo leemos, dice: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Salmo 106:43. Este es el texto que corresponde a nuestra lección del día de hoy, y vamos a considerar como título: porque ellos no respetan su palabra. Se dice de un herrero que necesitaba, para poder sacar adelante los trabajos de herrería de aquel pueblo, un ayudante. Así que pues hizo la convocatoria, ¿quién estaba dispuesto a ayudarle? Para eso un joven de muy corta edad se ofreció para ayudarle y aceptó aquel puesto. Y el herrero comenzó a darle indicaciones, pero veía que cada vez que le daba indicaciones, pues este no las cumplía al pie de la letra. Así que un día el herrero expresó estas palabras y dijo: no quiero que solamente escuche las indicaciones que le doy. Quisiera que mejor cumpliera cada una de ellas. Así que en esos mismos días, aquel herrero le dio unas indicaciones claras al ayudante, aquel joven. Y pues aquel joven distraído, ¿verdad?, las tomó a como él había considerado. Así que las indicaciones de aquel herrero fueron las siguientes: voy a sacar esta pieza del fuego,
en cuanto la saque, a mi señal con la cabeza, tú vas a dar un martillazo muy fuertemente sobre la pieza. Y el herrero dio por asentado que aquel joven había comprendido las indicaciones. Sacó la pieza, le hizo la indicación y el joven hizo lo que él comprendió. Dio el martillazo, pero no dio el martillazo sobre la pieza, sino sobre aquella cabeza del herrero. Y pues el pueblo se quedó sin herrero. Qué necesario es que a la hora de escuchar, en este caso, no solamente son indicaciones de un herrero, son las indicaciones de Dios a través de su palabra. No solamente se escuche, sino se ponga por obra. Se ponga por obra. Gloria a Dios. Por eso vamos a considerar este título muy importante, que es el poner la palabra del Señor, el debido cuidado y la debida atención para ponerla por obra. Pues bien, que el texto que consideramos nos habla y nos dice: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Hablando de quién, del pueblo de Israel. Las rebeliones que tuvo el pueblo contra Dios, aún teniendo indicaciones claras, aún siendo preciso lo que el Señor quería que el pueblo de Israel hiciera, ellos se rebelaron. Ellos atendieron el consejo y la palabra a como ellos consideraron y no como verdaderamente iban estas palabras y era necesario cumplirlas. Por eso, pues nos dice la palabra del Señor que ellos fueron humillados por su maldad. Nuestro deseo no es que un matrimonio se vea destruido y se vea humillado por no atender a la voz de Dios, sino todo lo contrario, que cada matrimonio, que cada hogar se vea edificado y se vea bendecido por Dios al atender el consejo de la Santa Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios siempre habla a nuestra vida. Dios nunca nos deja sin consejo, como para decir que nuestro matrimonio no tuvo el consejo adecuado, que no tuvo el consejo oportuno, que no tuvo el consejo sabio. No hay excusa para decir el matrimonio falló, el matrimonio fracasó porque no hubo quien lo aconsejara. Y aunque hay muchos consejeros matrimoniales en este tiempo, tenemos al mejor consejero, a Dios a través de su palabra. Por eso es que la Santa Biblia nos habla en esta tarde acerca de esto. Qué importante es no rebelarnos a la voluntad de Dios y a su palabra, antes atenderla, antes escucharla y con sabiduría prestar la debida atención. No a nuestro criterio como aquel joven herrero, ¿verdad? No a lo que nosotros, sino guiados por el Espíritu Santo, atender a la voluntad bendita de nuestro Dios. Vamos a considerar con la ayuda del Señor lo que nos dice Jeremías 6:23. Aleluya. Les invito a que leamos unidos Jeremías 6:23 con la ayuda bendita de nuestro Dios. Amén. Cuando lo tengan, así como están en matrimonio, ¿verdad? El esposo y la esposa, leemos unidos con la ayuda de nuestro Dios lo que nos dice Jeremías 6:23. Dice así la palabra de nuestro Dios: arco y escudo arrebatarán, crueles son que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Es importante, hermanos, saber que el profeta Jeremías advertía siempre al pueblo de Israel. Nunca el pueblo de Israel se quedó sin advertencia por parte de Dios. Y aquí vemos todo lo que él les advertía y les anticipaba todo lo que iba a pasar por parte de Dios, por permisión de Dios, porque era un pueblo que no atendía a la palabra del Señor, que se rebelaba y no respetaban la palabra del Señor.
cuando no se respeta la voz de Dios, pues tristemente se vive en fracasos. Tristemente se vive en desilusión, se vive en amargura, se vive en un vacío profundo que aún teniendo a un cónyuge al lado de uno, no se vive feliz cuando no se está respetando la voz de Dios, cuando no se está respetando la palabra del Señor. El pueblo de Israel lo tenía todo. Por parte de Jehová, nuestro Dios, nunca les faltó nada. Siempre tuvieron la bendición de Dios, pero era un pueblo que se rebelaba, les gustaba rebelarse y siempre eran más movidos a fallar que a obedecer. Y tristemente esto les llevaba al fracaso. Ellos vivían adorando a dioses ajenos, haciendo sacrificios, presentando ofrendas extrañas a Dios. Y esto era algo que el Señor reprobaba completamente. Incluso el pueblo de Israel llegó a sacrificar a sus hijos a dioses paganos, a dioses desconocidos. Antes de entregar su vida y su voluntad a Dios, preferían ellos todas estas obras que el Señor aborrecía. Por lo tanto, esto les acarreaba calamidad para todo el pueblo. Y les advierte también Dios que vendría del norte un enemigo muy poderoso que los llevaría cautivos. El hombre que vive sin hacer la voluntad de Dios y no respetando la palabra de Dios, siempre va a ser cautivo. Siempre va a estar atado al pecado, a la maldad. Siempre va a estar allí siendo oprimido por el enemigo. Pero si algo es necesario, si algo es acertado, es respetar y seguir la palabra bendita de nuestro Dios. Sabemos nosotros que el escuchar la palabra del Señor trae grande bendición al alma. Incluso la misma palabra del Señor nos dice que luego la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Qué bendición tan grande tiene el Hijo de Dios cuando escucha la palabra del Señor, porque su fe es aumentada, su confianza en Dios es aumentada. Y su vida, por ende, va a ser de bendición también. Su matrimonio va a ser de bendición, va a ser edificado. ¿Por qué? Porque están obedeciendo la palabra del Señor. Y Dios siempre va a traer bendición a aquellos que le obedecen. Aleluya. Pero algo también que debemos de considerar es de que la Biblia nos advierte de un enemigo que tiene el ser humano, en especial el cristiano. Y dice la palabra del Señor que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y los matrimonios suelen ser algo que el enemigo busca para destruir. Al destruir un matrimonio se destruyen familias completas. Al dividir un matrimonio se rompe un hogar. Al deshacerse un matrimonio es una batalla tristemente perdida para el ser humano, porque difícilmente se vuelve a reconstruir, aunque solamente hay alguien que pueda hacerlo. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, pues para Él no hay nada imposible. Pero teniendo un matrimonio es necesario saber conservarlo, es necesario saber guardarlo, es necesario saber procurarlo. Y el ser humano, el esposo, la esposa, no podrán hacerlo solos, sino solamente Dios guiando es que ese matrimonio va a ser conservado. ¿Sí se puede? Claro que sí, con la ayuda del Señor. No es imposible. Hay muchos matrimonios felices. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto?
Su matrimonio es feliz, gloria al nombre del Señor. ¿Su matrimonio no lo es? Pues Cristo quiere salvar y Cristo quiere transformar y cambiar todas las cosas. Es el único que puede hacerlo, pero es necesario prestar oído a su palabra, respetar la palabra del Señor, no solamente oírla y olvidarla, no, es escucharla y guardarla en el corazón y ponerla por obra también con la ayuda bendita de Dios, pues solamente así su matrimonio será de bendición con la ayuda bendita de nuestro Dios. Es necesario que podamos nosotros depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas que enfrenta un matrimonio son grandes y son como aquellas ondas de la mar, ¿verdad? Que producen un sonido muchas veces aterrador, muchas veces causa miedo, ¿verdad? Pánico. Y a veces deja también paralizado al ser humano cuando viene una ola gigantesca, cuando se elevan las ondas de la mar. Y entonces se queda el ser humano sin saber a dónde ir, sin saber para dónde moverse. Y lo único que dice es mejor correr de aquí, aunque no se pueda mover del miedo, pero sabe que lo mejor es huir. Y muchas veces los problemas hacen esto en un matrimonio. Da miedo y causa esa necesidad de ¿qué? De huir. ¿Pero por qué de huir? Cuando se atiende a la palabra del Señor, no hay por qué temer, no hay de qué tener miedo, de qué estar angustiado. Pues nos dice la palabra del Señor que aunque el enemigo se levante como río, nuestro Dios Todopoderoso levantará bandera. Bendito sea el nombre del Señor. Por más grande que sea el problema, por más grande que sea la angustia, por más difícil que sea la situación, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada que no pueda Él cumplir y llevar a cabo. No hay nada que el Señor no pueda restaurar. No hay ningún problema que nuestro Dios Todopoderoso no pueda resolver. No hay absolutamente nada que quede fuera del poder de nuestro Dios. Y cuando hablamos de un matrimonio que está unido, que está respetando la palabra del Señor y que la está poniendo por obra, decimos que es un matrimonio bien cimentado, un matrimonio bien fortalecido, un matrimonio que no va a destruirse prontamente, un matrimonio que va a permanecer, un matrimonio que se va a mantener en el Señor, un matrimonio que va a ir de victoria en victoria, que va a ir de triunfo en triunfo, porque su confianza no está basada en sí mismo, en sí misma. No está basada en sus capacidades, no está basada en cosas vanas. Su confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús que nos sostiene, en Cristo Jesús que va guiando ese matrimonio, que lo va instruyendo a través de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Un matrimonio que va avanzando con el Señor no fracasará. Un matrimonio que va buscando el rostro del Señor continuamente y que se esfuerza cada día por buscar el consejo en la Santa Biblia, es un matrimonio que nunca se verá en derrota, que podrán levantarse las olas, que podrán levantarse aquellos problemas grandes, pero sabe que por encima de esos problemas está el poder de Dios. Está el que puede transformar todas las cosas y hacerlas nuevas y cambiarlas y ponerlas favorables. Así es nuestro Dios Todopoderoso.
Nos dice también la palabra de nuestro Dios en el Salmo 27, que les invito a que leamos unidos con la ayuda del Señor. El Salmo 27, aleluya. Cuando lo tengan, les invito a que se pongan de pie con la ayuda del Señor y leamos unidos este versículo. Nos dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 27 de la siguiente manera. Pongan mucha atención a lo que nos dice la palabra del Señor en este versículo, que es de gran fortaleza para cada matrimonio y para cada vida. Dice así la palabra del Señor: estos confían en caballos y estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Bendito sea el Señor. Pueden ocupar su lugar. Aleluya. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero el Hijo de Dios, ¿en quién está confiando? ¿De quién se acuerda el cristiano cuando está en necesidad, en angustia, en aflicción? De Cristo, de nuestro Dios. Y allí va el Hijo de Dios en oración y dice: Señor, aquí te traigo este problema, aquí te traigo esta necesidad, aquí te traigo esta aflicción. Y allí está el Hijo de Dios a los pies de Cristo y clamando al Señor y rogando a Dios y suplicando la ayuda bendita del Todopoderoso. Y dice: Señor, no puedo solo, pero mi confianza está en ti, mi confianza no está en mis fuerzas, no está en mi capacidad, mi confianza no radica, Señor, en lo que yo como humano puedo hacer. Mi confianza está en ti que tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas emocionales, de cualquier tipo de problemas que puede llegar a afectar un matrimonio. El Señor puede hacer grandes maravillas y transformar ese matrimonio. Pero es que ya parece que ya no hay más que hacer, hice todo de mi parte. Bueno, ahora deje que sea el Señor el que haga la parte que el Señor sabe hace falta en su matrimonio. Ponga su confianza en el Señor, ponga su confianza, ponga su matrimonio en las manos del Señor. Ponga toda su confianza en Él, que le aseguro que Él no le va a defraudar, Él no le va a fallar. Él le va a mostrar su poder, su gloria. Él le va a mostrar lo que Él sabe que le hace falta a su vida. Él le va a mostrar lo que Él sabe que es necesario en su matrimonio. Los hijos de Dios siempre tenemos la protección, siempre tenemos el cuidado de Dios, siempre tenemos esa protección que se hace eficaz. Que si el enemigo busca destruir, el Señor da victoria y el enemigo queda avergonzado. El enemigo quiere afectar su hogar, su matrimonio, pero el Señor lo quiere fortalecer, lo quiere avivar, lo quiere restaurar, lo quiere unir más en amor, lo quiere unir más en gozo, en alegrías, en triunfos. No es fácil la situación, pero el Señor tiene todo poder. Y si usted disfruta un matrimonio feliz, el Señor así quiere conservarle, en amor, en unidad.
No hay que confiarse porque el enemigo anda buscando a quién devorar, a quién destruir, pero Dios siempre busca lo favorable para su pueblo, para sus hijos. Algo muy importante es que esto el Señor lo hace cuando se obedece a su palabra. Pero cuando se desobedece a la palabra del Señor, a la voz de Dios, tristemente, pues esto le va a restar a su relación matrimonial. Esto le va a afectar en su relación matrimonial, en su familia. Y entonces, cada quien va a pensar que puede salir adelante por sí solo, por sí sola. No, yo puedo con este problema, no necesito la ayuda de Dios. Oh, qué equivocación, qué error tan grande el pensar que su vida no necesita de Dios. Pero qué humilde es aquella persona que dice: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos respaldes, necesitamos, Señor, que tú hagas tu voluntad, que tú nos lleves a puerto seguro, aleluya, que tú nos muestres qué es lo que quieres para nuestro matrimonio. Es importante que en esto tanto el esposo como la esposa se unan, porque será de mayor bendición. Es verdad que a veces uno de los dos tiene que hacerlo por los dos, ¿verdad? Es decir, el esposo orar por la esposa o la esposa orar por el esposo. Pero cuando los dos pueden hacerlo, oh, gloria al Señor, más grande será la bendición. Porque entonces los dos estarán bendecidos por Dios, guiados por el Señor, fortalecidos por el Señor y sobre todo contarán con la protección bendita de nuestro Padre Celestial. Y no solamente en su matrimonio, su familia también, los hijos, los nietos. No, pues toda la descendencia alcanzará la bendición del Señor, porque hay un matrimonio que está perseverando en unidad, en obediencia a la palabra del Señor, en sujeción a la voluntad del Señor, que se ha sometido a la voluntad de Dios y a cumplir la palabra del Señor con todo el corazón, con toda disposición. No por obligación, sino por un deleite, por un disfrutar de la presencia del Señor. Entonces, podrá ver también cómo su matrimonio es bendecido por Dios, es fortalecido por el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 81, que les invito a que leamos Salmo 81. Con la ayuda del Señor. Salmo 81, vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12. Bendito sea el nombre del Señor. 81, 11 y 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Qué triste fue la situación para el pueblo de Israel. Tener el desamparo del Señor. Tener ya que luchar por sus propias fuerzas. Seguir sus consejos a como ellos consideraban eran sabios. Esto no quiere el Señor para cada matrimonio. Incluso para el pueblo de Israel, el Señor no lo quería. El Señor siempre estuvo ahí para aconsejar, para guiar. Pero el pueblo
rechazó la palabra de Dios, no respetó la palabra del Señor. No sea así su situación, no sea así su caso. Que no se viva esto en su matrimonio. Antes sea Dios el que le guíe a través de su palabra. Sea el Señor el que le fortalezca. Sea el Señor el que le dé victoria. Sea Dios el que guíe su matrimonio. Sea Dios el que guíe esa unión que se dio cuando, hace un año, hace meses, hace días o hace ya algunas décadas. Que el Señor fortalezca, que el Señor una, que el Señor guarde a ese matrimonio. Que el Señor dé su bendición, dé su protección, que el Señor dé sus cuidados a cada uno de los matrimonios. Quiera Dios que cada uno de los que han escuchado esta enseñanza y de los que la escucharán más adelante, tomen esta decisión. Esta es la invitación. Dejar que Dios guíe su hogar, elegir ser guiados con la palabra del Señor, elegir lo mejor para su matrimonio. Esta es la invitación. ¿Le gustaría? Si el Señor ha guiado su matrimonio hasta el día de hoy, gloria a Cristo. Es lo mejor. Pero si aún está faltando el Señor en ese hogar, en ese matrimonio, y si los problemas ya son más grandes y han superado sus fuerzas, han superado sus medios, deje que el Señor obre. Solamente es cuestión de respetar la palabra del Señor, de prestar oído y de no hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. ¿Le gustaría orar por su matrimonio? ¿Le gustaría agradecer al Señor por esa unión que le ha concedido? Tome de su mano a su esposo, tome de su mano a su esposa. Y puestos en pie, elevemos al Señor una oración, pidiendo que Él bendiga cada hogar, cada matrimonio, que el Señor les fortalezca y que el Señor los conserve unidos y les dé su amparo, les dé su protección. Oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por cada una de las uniones que tú has permitido, por cada matrimonio, Señor, que en su momento se unió y que, Señor eterno, hasta el día de hoy se conservan. Problemas, dificultades, Señor, han enfrentado y enfrentarán, Señor amado. Pero hoy te estamos suplicando para que, Señor, tu protección sea sobre cada uno, bendito Dios. Y que, Padre eterno, no falten tus cuidados. Que en el corazón de cada uno, Señor amado, esté el temor tuyo. Esté, Señor, el respetar, el valorar tu palabra y ponerla por obra, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los matrimonios presentes. Gracias, guárdales, consérvales en amor, consérvales en protección, consérvales, Padre, en bendiciones, bendito Dios. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga dándoles esa protección y nos vemos en la próxima.